Mi exesposa se convirtió en la directora ejecutiva de un banco y su nuevo esposo me menospreciaba por haber abandonado la escuela secundaria. Él dijo, ¿por qué no cortas los lazos con mi esposa? Decidí cerrar mi cuenta de $700 millones. La cara de la gerente del banco se puso pálida cuando pedí cerrar mis 7 cuentas. Detrás de ella, mi exesposa, Rachel, se quedó paralizada en la puerta de su oficina de la esquina, mirando a través del cristal mientras yo firmaba los formularios de retiro. Su nuevo esposo, Brad Sterling, el hombre que acababa de decirme que cortara los lazos con su esposa, estaba parado justo a su lado. No tenía ni idea de que el desaliñado hombre que abandonó la escuela secundaria y al que acababa de insultar estaba a punto de marcharse con $70 millones en activos. Pero me estoy adelantando. Permítanme contarles cómo un chico que nunca terminó el 8º grado se hizo lo suficientemente rico como para destruir las cifras trimestrales de un banco con una sola firma. Me llamo Ethan Miller. Tengo 41 años y me veo exactamente como esperarías de alguien que dejó la escuela a los 13 años para ayudar a su madre moribunda. Manos ásperas, rostro curtido, ropa de las rebajas de grandes almacenes, el tipo de persona con la que te cruzas sin mirar 2 veces, que es exactamente como siempre me ha gustado. Cuando creces pobre en un lugar como Oak Creek, Kentucky, aprendes pronto que presumir hace que te roben, y mantener la cabeza baja te mantiene vivo. Me casé con Rachel Davis cuando ambos teníamos 19 años. Ella era hermosa, ambiciosa y trabajaba para pagarse la universidad comunitaria mientras yo transportaba materiales de construcción por $12 la hora. Vivíamos en un parque de caravanas en las afueras de la ciudad, comiendo fideos instantáneos 4 noches a la semana y soñando con tener algún día suficiente dinero para comprar una casa de verdad. Rachel quería trabajar en la banca. Tenía todo un plan trazado, título de asociado, luego licenciatura, subir la escalera corporativa, convertirse en gerente de sucursal a los 30. Apoyé ese sueño con cada cheque que gané. Pero aquí está la cosa sobre los sueños, a veces cuestan más que dinero. Cuestan la persona que solía ser. Para cuando Rachel terminó su licenciatura, yo dirigía mi propio pequeño equipo de construcción. Nada elegante, solo 3 tipos en una camioneta vieja, aceptando cualquier trabajo que se nos presentara. No nos estábamos haciendo ricos, pero ganábamos dinero constante, lo suficiente para que Rachel pudiera concentrarse en su carrera sin preocuparse por el alquiler. La contrataron en el Liberty National Bank como oficial de préstamos, y yo estaba tan orgulloso de ella que podría haber estallado. Ese primer año, todo parecía perfecto. Rachel llegaba a casa hablando de tasas de interés y aprobaciones de crédito, y yo le contaba sobre la terraza que construimos o el techo que reparamos. Mundos diferentes, pero encajaban de alguna manera. Nos sentábamos en el pequeño porche de nuestra caravana, bebiendo cerveza barata y planeando un futuro que parecía lo suficientemente cercano como para tocarlo. Las grietas comenzaron a aparecer alrededor del 3er año de su carrera bancaria. Rachel fue ascendida a subgerente de sucursal, y de repente, nuestros mundos no solo eran diferentes, eran incompatibles. Empezó a llegar a casa más tarde, asistiendo a eventos de networking, uniéndose a organizaciones profesionales, y empecé a notar cómo se estremecía cuando yo aparecía en funciones del banco con suciedad bajo las uñas y callos en las palmas. El divorcio llegó cuando yo tenía 26 años. Rápido, limpio, sin drama. Rachel dijo que nos habíamos distanciado, que queríamos cosas diferentes, que necesitábamos encontrarnos a nosotros mismos. Todas las frases que la gente usa cuando quieren decir, te he superado, pero no quieren sonar crueles. Firmé los papeles sin pelear porque, ¿qué iba a hacer? ¿Obligar a alguien a seguir casado conmigo cuando claramente quería salir? No teníamos hijos, no teníamos muchas propiedades. Ella se quedó con el coche. Yo me quedé con la camioneta y mis herramientas. Bastante justo. Lo que Rachel no sabía, lo que nadie sabía, era lo que sucedió 6 meses después de nuestro divorcio. Mi equipo había sido contratado para demoler un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Trabajo estándar, nada especial. Pero mientras limpiábamos el sótano, encontré algo que cambiaría mi vida entera. 73 bolsas de contratista llenas de dinero en efectivo, escondidas detrás de una pared falsa. Dinero del narcotráfico, obviamente. Tenía que ser de alguna operación que fue desmantelada o abandonada hace años.
Me quedé en ese sótano durante 20 minutos mirando más dinero del que había visto en mi vida. Mis chicos estaban arriba cargando escombros. Nadie sabía que yo estaba allí abajo. Nadie sabía lo que había encontrado. Y tenía una elección que hacer: entregarlo a la policía y no obtener nada, o tomarlo y cambiarlo todo. Lo tomé. Permítanme ser claro, no estoy orgulloso de quedarme con ese dinero. Estaba mal y lo sabía incluso mientras cargaba esas bolsas en mi camioneta al amparo de la oscuridad. Pero también sabía que oportunidades como esta no se presentan dos veces. Y había pasado toda mi vida siendo honesto, trabajando duro, haciendo todo bien. Y todo eso me había conseguido un matrimonio fallido y una cuenta bancaria que nunca superaba las 4 cifras. Así que tomé una decisión esa noche. Me elegí a mí mismo. Durante los siguientes 15 años, convertí ese dinero encontrado en una fortuna legítima. Comencé invirtiendo en bienes raíces, comprando propiedades en dificultades, arreglándolas y revendiéndolas. Nada llamativo, nada que atrajera la atención. Casas pequeñas en barrios de clase trabajadora. El tipo de inversiones que daban rendimientos constantes sin levantar sospechas. Pagué impuestos sobre cada centavo que gané de esas reventas, haciendo que el dinero fuera limpio a través de transacciones comerciales legítimas. Luego me expandí a propiedades comerciales, pequeños edificios de apartamentos, espacios comerciales, algunos complejos de oficinas. Contraté administradores de propiedades para manejar las operaciones diarias mientras yo me mantenía en segundo plano. Para cualquiera que se molestara en mirar, yo era solo otro pequeño contratista que había tenido suerte con algunas inversiones. Nadie conocía el alcance total de lo que había construido. Para cuando tenía 35 años, mi patrimonio neto había crecido a poco más de $40 millones. A los 38, eran 60 millones. Y para esta mañana, cuando entré en el Liberty National Bank para hacer un depósito de rutina, mis diversas cuentas tenían poco más de 70 millones en activos líquidos. Sin contar las propiedades, sin contar las participaciones comerciales, solo efectivo puro en 7 cuentas diferentes en el banco donde mi exesposa acababa de ser ascendida a CEO. No había visto a Rachel en probablemente 10 años. Ambos habíamos seguido adelante, viviendo nuestras vidas separadas en la misma pequeña ciudad, de alguna manera nunca cruzando caminos. Sabía que se había vuelto a casar con un banquero presumido de Louisville llamado Brad Sterling. Sabía que había escalado posiciones en el Liberty tal como siempre había planeado. Bien por ella. No tenía resentimientos por el divorcio. Éramos personas diferentes yendo en direcciones diferentes. Así es la vida. Pero esta mañana, al entrar en ese banco con mi ropa de trabajo, mis botas con punta de acero dejando huellas de tierra en su pulido piso de mármol, no esperaba lo que sucedió después. Si estás encontrando valor en esta historia, si te hace pensar sobre las suposiciones que hacemos sobre las personas basadas en la apariencia o la educación, por favor tómate un momento para suscribirte al canal. Presiona ese botón de me gusta y deja un comentario abajo sobre alguna vez que alguien te subestimó. Tu interacción me ayuda a traerte más historias sobre personas comunes descubriendo verdades extraordinarias. Ahora, volvamos a lo que sucedió cuando entré en ese banco. El vestíbulo estaba ocupado con la multitud habitual de la mañana. Gente haciendo depósitos, hablando con oficiales de préstamos, haciendo fila para los cajeros. Me dirigí directamente a mi cajera habitual, una mujer agradable llamada Betty, que había estado manejando mis cuentas durante 3 años. Ella me conocía como Ethan Miller, el pequeño contratista que hacía depósitos regulares y nunca causaba problemas. Buenos días, señor Miller, dijo Betty con su sonrisa habitual. ¿Depósito de negocios hoy? Sí, y necesito transferir algunos fondos entre cuentas, dije, deslizando la boleta de depósito sobre el mostrador, moviendo dinero para un nuevo proyecto. Estábamos a mitad de la transacción cuando escuché una voz detrás de mí que hizo que mi columna se pusiera rígida. Betty, necesito que saques los informes trimestrales para revisarlos después del almuerzo. Me di la vuelta y allí estaba Rachel, 15 años mayor que la última vez que la vi, pero todavía hermosa. Traje caro, cabello perfectamente peinado, el tipo de apariencia pulida que gritaba éxito. Caminaba por el vestíbulo con un hombre alto en un traje aún más caro. Ambos en profunda conversación sobre algo relacionado con carteras de préstamos comerciales.
Nuestros ojos se encontraron por solo un segundo. Vi el reconocimiento cruzar su rostro, luego algo más. Incomodidad tal vez, o vergüenza. Rápidamente apartó la mirada y continuó caminando hacia las oficinas ejecutivas, sus tacones resonando contra el mármol con autoridad. El hombre con el que estaba, Brad Sterling, supuse, se detuvo a medio paso cuando notó hacia dónde miraba Rachel. Siguió su mirada hacia mí, parado allí con mi ropa de trabajo sucia y mis manos cicatrizadas descansando sobre el mostrador. Vi su labio curvarse ligeramente en disgusto. ¿Amigo tuyo? Le preguntó a Rachel lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Ex esposo, dijo Rachel en voz baja, tratando de que siguiera caminando. De hace mucho tiempo. Las cejas de Brad se dispararon. ¿Ese es el contratista del que me hablaste? ¿El que dejó la escuela secundaria? Sentí mi cara arder, no de vergüenza, sino de ira. La forma en que lo dijo, como si yo fuera alguna curiosidad o cuento con moraleja que Rachel había compartido en cenas de gala. Betty terminó de procesar mi transacción, deslizando el recibo sobre el mostrador con una mirada de disculpa. Ella también había escuchado todo. Que tenga un buen día, señor Miller, dijo suavemente. Asentí y comencé a irme, planeando ignorar el comentario de Brad y volver al trabajo. Pero Brad no había terminado. Se interpuso directamente en mi camino, bloqueando mi paso hacia la puerta. Escucha, dijo Brad, su voz goteando con el tipo de condescendencia que la gente rica perfecciona durante años de mirar a todos los demás por encima del hombro. No sé qué tipo de relación crees que tienes con mi esposa, pero tiene que terminar. Ella ha seguido adelante, ha construido una vida real. Lo último que necesita es algún recordatorio de su mala toma de decisiones caminando por su banco. Lo miré fijamente, genuinamente atónito. Rachel se había puesto pálida, tirando de la manga de Brad. Brad, detente. Esto no es necesario. Pero Brad se la sacudió. Hablo en serio. ¿Por qué no nos haces un favor a todos y cortas los lazos con mi esposa? Encuentra otro banco. Diablos, encuentra otra ciudad. Nadie aquí necesita ver la prueba de lo que sucede cuando dejas la escuela y desperdicias tu potencial. Todo el vestíbulo se había quedado en silencio. Todos estaban viendo a este ejecutivo bien vestido destrozar a un contratista de clase trabajadora sobre sus elecciones de vida. Podía ver lástima en algunas caras, diversión en otras. Betty parecía horrorizada. Podría haberle dicho en ese momento. Podría haber mencionado los 70 millones de dólares que estaban en cuentas justo arriba en el banco de su esposa. Podría haber explicado exactamente lo que había construido de la nada mientras él probablemente estaba viviendo de las conexiones de su papá y un título de negocios de alguna universidad privada. Pero no lo hice. Porque aprendí hace mucho tiempo que la mejor venganza no es hacer una escena, es hacer un movimiento. Tienes razón, dije con calma, mirando a Brad directamente a los ojos. Probablemente debería cortar los lazos. Gracias por el consejo. Salí de ese banco con la cabeza en alto y mi mente decidida. Brad Sterling quería que me fuera. Bien, me iría y me llevaría cada centavo de mi dinero conmigo. La primera llamada que hice fue a mi asesora financiera, una mujer astuta llamada Samantha Brooks, quien manejaba mi cartera de inversiones. La había conocido hace 5 años cuando comencé a diversificar más allá de los bienes raíces, y ella me había ayudado a construir una red sofisticada de participaciones que haría llorar de alegría a la mayoría de los planificadores financieros. Samantha, necesito liquidar todo en Liberty National Bank, dije tan pronto como respondió. Cada cuenta, cada certificado de depósito, cada fondo del mercado monetario, todo. Hubo una pausa. Ethan, eso es más de 70 millones de dólares. ¿Estás seguro? Solo las penalizaciones por retiro anticipado en algunos de esos certificados te costarán casi $500,000. Estoy seguro. Empieza con el papeleo hoy. Lo quiero hecho para el viernes. ¿Puedo preguntar por qué el cambio repentino? Pensé en la mueca de Brad, en la cara avergonzada de Rachel, en 15 años de mantener la cabeza baja mientras la gente asumía que yo era solo un pobre desertor escolar que tuvo suerte. Digamos que estoy cansado de hacer negocios con personas que no valoran mi patrocinio.
Samantha era lo suficientemente inteligente como para no presionar. Tendré los documentos listos para tu firma mañana por la mañana. Necesitarás presentarte en persona para cerrar cuentas de este tamaño. Está bien. Programa la cita para el jueves por la tarde. Asegúrate de que sea con la CEO directamente. Estos cierres de cuenta requieren aprobación ejecutiva, ¿verdad? Para cantidades tan grandes, absolutamente. Rachel Davis. O bueno, Rachel Sterling ahora, tendrá que firmar personalmente. Perfecto. Pasé los siguientes 2 días haciendo arreglos, llamé a mi abogado de negocios para revisar el papeleo de retiro, contacté a otros 3 bancos sobre abrir nuevas cuentas y transferir los fondos. Me aseguré de que todo fuera legal, documentado y absolutamente blindado. Para el jueves por la mañana, estaba listo. La cita estaba programada para las 2 de la tarde. Me presenté 15 minutos antes usando la misma ropa de trabajo que había usado el lunes. Las mismas botas, los mismos jeans con manchas de pintura, la misma camisa de franela que llevaba cuando Brad me dijo que cortara los lazos con su esposa. Quería que vieran exactamente quién estaba sacando $70 millones de su banco. La recepcionista, una joven que no podía tener más de 25 años, me miró de arriba abajo con desdén apenas disimulado. ¿Puedo ayudarlo? Tengo una cita a las 2 de la tarde con la señora Sterling. Cierre de cuenta. Ella revisó su computadora y vi la confusión parpadear en su rostro. Sr. Miller. Ese soy yo. Le haré saber a la señora Sterling que está aquí. Levantó el teléfono y la escuché decir en voz baja, la cita de cierre de cuenta está aquí. Sí, es él en realidad. No lo sé. Tal vez es un error. Sonreí para mis adentros y tomé asiento en la sala de espera. A mi alrededor, los empleados del banco se movían a través de sus rutinas, probablemente preguntándose qué hacía un contratista en la sala de espera ejecutiva. Ninguno de ellos tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. 10 minutos después, Rachel salió de su oficina. Estaba sola, gracias a Dios. No creo que hubiera podido mantenerme profesional si Brad hubiera estado allí. Parecía nerviosa, lo cual era justo. Probablemente asumió que esto era algún intento extraño de reconectar o causar drama. Ethan, dijo, extendiendo su mano formalmente. Ha pasado mucho tiempo. Estreché su mano. 15 años, más o menos. Felicidades por el puesto de CEO. Siempre dijiste que lo lograrías. Gracias. Hizo un gesto hacia su oficina. ¿Discutimos el cierre de tu cuenta? Tengo que admitir que me sorprendió ver tu nombre en mi agenda. No sabía que todavía hacías banca con nosotros. Entramos en su oficina de la esquina, todo paredes de cristal y muebles caros. Rachel se sentó detrás de su enorme escritorio mientras yo tomaba una de las sillas para visitantes. Ella sacó algo en su computadora, luego frunció el ceño. Ethan, me aparecen 7 cuentas bajo tu nombre. Pero debe haber un error en el sistema. Estos saldos no pueden ser correctos. Son correctos. Ella me miró. Confusión genuina en sus ojos. Pero esto dice que tienes más de $70 millones en estas cuentas. 72 millones, en realidad, a partir de esta mañana. El interés fue bueno este mes. La boca de Rachel se abrió y se cerró varias veces. ¿Cómo es eso posible? Eres un contratista. Quiero decir, sin ofender, pero incluso los contratistas exitosos no tienen 70 millones en activos líquidos. Me recosté en mi silla, disfrutando este momento más de lo que probablemente debería. Resulta que hay buen dinero en la construcción y la inversión inmobiliaria si sabes lo que estás haciendo. He estado construyendo mi cartera durante unos 15 años. Comencé pequeño, lo hice crecer cuidadosamente, mantuve mis gastos generales bajos. El interés compuesto es una cosa hermosa cuando le das tiempo. Pero dejaste la escuela, dijo ella, e inmediatamente pareció avergonzada. Lo siento, eso salió mal. No, tienes razón. Dejé el 8º grado para cuidar de mi mamá cuando se enfermó. Nunca volví después de que murió.
Pero aquí hay algo que no te enseñan en la escuela de negocios, Rachel, la educación y la inteligencia no son lo mismo. Puede que no sepa cálculo, pero puedo leer una tendencia de valor de propiedad mejor que cualquiera con un MBA. Rachel todavía estaba procesando, desplazándose por mis cuentas con creciente incredulidad. Propiedades comerciales, carteras residenciales, empresas comerciales. Ethan, has construido un imperio, uno silencioso. Esa siempre ha sido mi preferencia. Ella me miró y vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. ¿Por qué estás cerrando estas cuentas? Porque tu esposo me dijo que cortara los lazos contigo. Sugirió que encontrara otro banco, tal vez otra ciudad. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Debería hacer negocios con personas que me respeten. La cara de Rachel se puso pálida. ¿Te dijo eso? Brad me dijo que me fuera el lunes por la mañana justo allí en tu vestíbulo. Me llamó un recordatorio de tu mala toma de decisiones. Dijo que nadie necesita ver la prueba de lo que sucede cuando dejas la escuela y desperdicias tu potencial. ¡Oh, Dios! Rachel puso su cara entre sus manos. Ethan, lo siento mucho. Brad puede ser. Creció rico. No siempre entiende. Ahórratelo, dije, no sin amabilidad. No estoy aquí por una disculpa. Estoy aquí para cerrar mis cuentas y mover mi negocio a otro lugar. Ya he abierto nuevas cuentas en el First National Bank. Fueron muy acogedores, muy respetuosos. Ni una vez mencionaron mi educación o apariencia. Rachel abrió otra pantalla y vi que su cara se ponía aún más pálida. Ethan, ¿entiendes lo que esto hará a nuestros números trimestrales? 72 millones en activos retirados aparecerán en cada informe. La Junta tendrá preguntas. Nuestros accionistas entrarán en pánico. No es mi problema. Por favor, dijo, y ahora había desesperación genuina en su voz. Acabo de convertirme en CEO hace 6 meses. Soy la primera mujer en ocupar este puesto en Liberty. Si pierdo un cliente de esta magnitud en mi primer año, destruirá mi credibilidad. Sentí una pequeña punzada de simpatía. Rachel había trabajado duro para llegar a donde estaba. Pero luego recordé el lunes por la mañana, recordé estar parado en ese vestíbulo mientras su esposo me insultaba frente a todos, y la simpatía se desvaneció. Podrías haber dicho algo, señalé. Cuando Brad me estaba destrozando, llamándome un desperdicio de potencial. Podrías haberlo detenido. En cambio, te quedaste allí luciendo avergonzada de haber estado casada conmigo. Estaba en shock. No sabía qué decir. Aquí hay una idea. Podrías haber dicho, Brad, deja de ser un imbécil. Podrías haberle dicho a tu esposo que no todos miden el éxito de la misma manera. Podrías haber defendido al hombre con el que pasaste 7 años casado, quien apoyó tus sueños incluso cuando significaba comer fideos instantáneos todas las noches para que pudieras ahorrar dinero para libros de texto. Rachel estaba llorando ahora. El rímel comenzaba a correrse. Tienes razón. Debería haberlo hecho. Pero por favor, Ethan, no hagas esto. Podemos arreglar esto. Hablaré con Brad. Haré que se disculpe. Lo que necesites. No necesito nada excepto los formularios de retiro. Ella sacó una carpeta de su cajón, con las manos temblando mientras deslizaba los documentos sobre el escritorio. Tengo que preguntar, ¿estás haciendo esto solo para lastimarme? ¿Es esto venganza por el divorcio? No, dije honestamente. El divorcio fue hace 15 años. Ambos seguimos adelante. Esto no se trata de nuestro matrimonio, Rachel. Esto se trata de respeto. Tu banco empleó a alguien que me trató como basura, y no hiciste nada para detenerlo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre dónde debería guardar mi dinero. Comencé a firmar los formularios uno tras otro. Cada firma representaba millones de dólares saliendo del Liberty National Bank para siempre. Rachel observaba en silencio, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. Casi habíamos terminado cuando Brad pasó por la oficina. Miró a través de la pared de cristal, me vio sentado allí con Rachel, y realmente tuvo la audacia de parecer molesto. Abrió la puerta sin llamar.
Rachel, ¿qué está pasando? ¿Por qué está él en tu oficina? Brad, ahora no, dijo Rachel, su voz quebrándose. Pero Brad no estaba escuchando. Me miró con el mismo desprecio del lunes. Pensé que te había dicho que cortaras los lazos con mi esposa. Está cerrando sus cuentas, dijo Rachel en voz baja. Todas ellas. Bien, dijo Brad. Probablemente sea lo mejor. Tal vez puedas encontrar un banco más adecuado a tu nivel económico. Terminé de firmar el último formulario y me puse de pie. De hecho, encontré varios bancos interesados en mi negocio. First National estaba particularmente entusiasmado por aceptar un cliente de $72 millones. La habitación se quedó en silencio. Brad me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. ¿72 millones? Más o menos. Fluctúa con las condiciones del mercado. Brad miró a Rachel, quien asintió miserablemente. Luego me miró de nuevo, y vi su cara pasar por la incredulidad, el shock y finalmente algo que podría haber sido respeto si no fuera tan claramente forzado. Espera, dijo Brad. Tú eres la cuenta Miller. ¿La que fue marcada para revisión ejecutiva debido a su tamaño? Ese soy yo, el desertor de secundaria sin potencial. La boca de Brad se abrió y se cerró varias veces. Parecía un pez ahogándose en el aire. Yo no. Quiero decir, llevabas ropa de trabajo. ¿Parecías? Como un contratista. Terminé por él. Eso es porque soy un contratista. Simplemente sucede que también soy un inversor inmobiliario muy exitoso que entiende que las apariencias no definen el valor. A diferencia de algunas personas. Recogí los formularios de retiro completados y se los entregué a Rachel. Estos necesitan tu firma como CEO. Me gustaría que las transferencias se iniciaran para mañana por la mañana. Rachel firmó con manos temblorosas, sin mirar a su esposo. Se hará para el mediodía de mañana. Se agradece. Me di la vuelta para irme, luego hice una pausa en la puerta. Brad, tenías razón en una cosa. Debería cortar los lazos con tu esposa y con tu banco. Así que, gracias por el empujón. A veces necesitamos gente como tú para recordarnos lo que valemos. Salí de esa oficina con la cabeza en alto y mi conciencia tranquila. Detrás de mí, podía escuchar a Brad comenzando a discutir con Rachel, su voz elevándose con cada palabra. Pero ya no era mi problema. Betty estaba en su estación cuando pasé por el vestíbulo. Me sonrió, una sonrisa real esta vez. Que tenga un buen día, señor Miller. Tú también, Betty. Y oye, si alguna vez quieres trabajar para alguien que aprecia a los buenos empleados, First National está contratando. 3 meses después, las consecuencias del cierre de mi cuenta todavía estaban causando revuelo. Escuché a través de los rumores que el informe trimestral de Liberty había sido un desastre. La Junta había exigido respuestas sobre cómo habían perdido a su mayor cliente individual. Rachel estaba en la cuerda floja, su posición de CEO en peligro. Brad aparentemente había recibido una severa reprimenda sobre relaciones con clientes y ahora estaba impartiendo capacitación de sensibilidad a empleados junior. La ironía era deliciosa. Pero la mejor parte no fue la venganza. La mejor parte fue lo que sucedió después. First National Bank no solo dio la bienvenida a mi negocio. Lo celebraron. El gerente de la sucursal manejó personalmente mis cuentas, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Me ofrecieron mejores tasas, mejores términos, mejor servicio del que Liberty jamás tuvo. Y cuando mencioné que estaba pensando en financiar un programa de educación comunitaria para niños que habían dejado la escuela, inmediatamente ofrecieron igualar mi donación. Comencé la Fundación Miller con $20 millones. La misión era simple: proporcionar oportunidades educativas, capacitación laboral y tutoría para personas que habían caído por las grietas de la escolarización tradicional. Programas de GED, becas para escuelas de oficios, incubadoras de negocios para emprendedores sin educación formal. Todas las cosas que deseé que existieran cuando era un niño tratando de descifrar la vida sin un diploma. La primera graduada de la fundación fue una chica de 17 años llamada Emma, que dejó la escuela para ayudar a su padre enfermo.
La metimos en un programa de asistente médico, pagamos su certificación y la ayudamos a conseguir un trabajo en el hospital donde su padre estaba siendo tratado. Ella me envió una tarjeta que decía, «Viste potencial donde todos los demás vieron a una desertora. Gracias por creer en personas como nosotros». Esa tarjeta está en mi escritorio en mi oficina en casa, justo al lado del primer cheque que hice a la fundación. Me recuerda porque nada de esto importa si no lo usas para ayudar a otros a subir detrás de ti. Nunca volví a saber directamente de Rachel, aunque recibí una carta formal del nuevo CEO de Liberty National Bank unos 6 meses después del cierre de la cuenta. Rachel había sido despedida, explicaba la carta, y querían disculparse por el trato que recibí. Esperaban que considerara traer mi negocio de vuelta. Escribí una respuesta cortés, declinando y sugiriendo que se enfocaran menos en la apariencia y más en el carácter al evaluar tanto a clientes como a empleados. Escuché que Brad tomó un puesto en un banco en otro estado. Aparentemente, su reputación en la ciudad había sufrido después de que se corrió la voz sobre cómo me trató. Resulta que las ciudades pequeñas tienen memoria larga sobre quién trata bien a la gente y quién no. En cuanto a mí, sigo haciendo lo que siempre he hecho, dirigir mis equipos de construcción, administrar mis propiedades, hacer crecer mis inversiones. Todavía me visto con ropa de trabajo y conduzco una camioneta de 10 años. Todavía mantengo la cabeza baja y mis negocios para mí mismo. La única diferencia es que ahora la gente en la ciudad sabe que hay más en Ethan Miller de lo que parece. La semana pasada, estaba en la ferretería recogiendo suministros cuando me encontré con un viejo amigo de mis días de construcción. Había oído hablar del cierre de la cuenta a través del molino de chismes de la pequeña ciudad. «Hombre», dijo, sacudiendo la cabeza con asombro. «Escuché que entraste en Liberty y cerraste 70 millones como si nada». «¿Es eso cierto?» «Más o menos». «¿Cómo lo hiciste, Ethan?» ¿Cómo un tipo como nosotros consiguió ese tipo de dinero? Lo pensé por un momento. Combinación de suerte, trabajo duro y decisiones inteligentes. Pero sobre todo, se trató de no escuchar cuando la gente me decía que no podía hacer algo porque no tenía el diploma correcto o el fondo correcto. Resulta que la mejor venganza contra las personas que te subestiman no es demostrarles que están equivocados. Es construir algo tan exitoso que tengan que reconocer tu valor, quieran o no. Se rió. Y cerrar tus cuentas en el proceso tampoco dolió. Eso, admití con una sonrisa, fue solo una bonificación. La verdad es que no sé si Brad o Rachel aprendieron algo de lo que sucedió. Tal vez sí, tal vez no. Esa no es realmente mi preocupación. Lo que sí sé es que yo aprendí algo importante: tu valor no está determinado por tu educación o tu apariencia o lo que otras personas piensen que debería ser. Está determinado por lo que construyes, a quién ayudas y cómo tratas a los demás en el camino. Construí un imperio de la nada. Ayudé a chicos que dejaron la escuela a tener segundas oportunidades. Y traté a todos con el mismo respeto que quería recibir. Eso vale más que cualquier diploma, cualquier título, cualquier aprobación de personas que juzgan los libros por sus portadas. Brad Sterling me dijo que cortara los lazos con su esposa y encontrara otro banco. El mejor consejo que alguien me dio, porque me obligó a darme cuenta de que había estado aceptando menos de lo que merecía durante años. Manteniendo mi éxito en silencio para evitar hacer olas, manteniéndome pequeño para hacer que otros se sintieran cómodos. No más. En estos días, cuando alguien pregunta qué hago para ganarme la vida, les digo la verdad. Soy un desertor de secundaria que construyó una cartera de 70 millones de dólares a través de la inversión inmobiliaria. Dirijo una fundación que ayuda a otros desertores a encontrar sus caminos, y no me disculpo por nada de eso. La Fundación Miller acaba de financiar su beca número 100 el mes pasado. Un joven que dejó la escuela a los 16 años para mantener a su familia acaba de graduarse con su certificación de BAC y comenzó su propio negocio. Me llamó personalmente para decir gracias. Señor Miller, dijo, con la voz llena de emoción. Nadie creía en mí excepto usted. Todos decían que era un desertor, un desperdicio. Usted me mostró que eso no importaba. No importa, le dije. Lo que importa es lo que haces a continuación. Y desde donde estoy parado, lo estás haciendo muy bien.
después de colgar, me senté en mi oficina pensando en todos los caminos que me llevaron aquí, el dinero encontrado que lo inició todo, las inversiones que lo hicieron crecer, el divorcio que me enseñó a seguir adelante y el insulto que finalmente me empujó a reclamar mi valor públicamente. Pensé en Rachel, trabajando su camino hacia arriba en la banca, pero perdiendo de vista lo que importaba. En Brad, tan enfocado en credenciales y apariencias que no podía ver el valor cuando estaba parado justo frente a él. En todas las personas que me habían subestimado a lo largo de los años porque no me veía como su idea de éxito. Y pensé en ese asustado niño de 13 años que dejó la escuela para cuidar de su madre moribunda, que trabajó en trabajos de construcción por el salario mínimo, que pensó que nunca llegaría a nada porque no tenía un diploma. Ese niño nunca creería dónde terminó. Pero aquí está la cosa sobre el éxito. No se trata del dinero, aunque el dinero ayuda. No se trata de demostrar que la gente está equivocada, aunque eso puede ser satisfactorio. Se trata de construir algo significativo, ayudar a otros a subir y negarse a dejar que nadie más defina tu valor. Brad Sterling quería que me fuera, quería que desapareciera, que dejara de ser un recordatorio del pasado de su esposa. En cambio, tomé $72 millones y los convertí en algo que ayudaría a cientos de niños como yo. Convertí su insulto en un catalizador para el cambio, su desprecio en motivación para el crecimiento. Esa es la verdadera venganza. No destruir a alguien que te hizo daño, sino usar su negatividad como combustible para construir algo hermoso. La próxima vez que alguien te diga que no puedes hacer algo porque no tienes el fondo o la educación adecuados, recuerda esta historia. Recuerda que un desertor de secundaria de Kentucky se hizo lo suficientemente rico como para hundir las cifras trimestrales de un banco con una sola firma. Recuerda que las apariencias no definen el valor, las credenciales no garantizan el éxito, y las personas que te subestiman solo te están mostrando con quién no hacer negocios. Y si alguien alguna vez te dice que cortes los lazos, que te muevas, que encuentres un lugar más adecuado a tu nivel, agradéceles, porque te acaban de dar permiso para encontrar un lugar mejor, un lugar que realmente valore lo que traes a la mesa. Eso es exactamente lo que hice y nunca he mirado atrás.